material genético, ¿ya? Y vamos a empezar a hablar, ¿cierto?, del material genético, que es el ADN. ¿Cuál es la importancia del ADN? El ADN contiene la información de todo lo que ocurre, ¿cierto?, en nuestro cuerpo. ¿Sí? Profe, dígame. Disculpe, el Benjamín Espinosa dijo que si la podía aceptar. Ah, ya, aquí está, Camilo. ¿Qué más me falta aceptar? Benjamín. ¿Benjamín? No tengo el Benjamín en Espinosa. espera. A ver, espera. No lo tengo en espera. Ya, aquí tengo a la Cata. ¿Entró el Benjamín o no? Es que eso está intentando entrar, pero... Sí, porque no me aparece aquí para aceptarlo. Ya, le voy a decir que entre todo nuevo. Sí, porque no lo tengo ahí en la lista de espera. Ya, profe. Ah, sí, entró, dijo. Vamos. Gracias, Magda. Ya. Entonces, estábamos hablando de material genético. ¿Ya? Y el material genético que tenemos, ¿cierto? Existen distintos tipos de material genético. En nuestro caso, el principal es el ADN, ¿ya? En muchas bacterias y otros microorganismos, como virus también, está presente el ARN, que es una molécula muy similar, pero no es de doble hebra, sino que es una hebra simple. ¿Qué es importante sobre este ADN? Contarles que la información genética que está albergada, ¿cierto?, en todas nuestras células, es de vital importancia porque nos da la instrucción de todo lo que tiene que hacer el cuerpo, ¿ya? Este código se va a transformar en proteínas y las proteínas están formando los tejidos y las distintas enzimas que van a participar en todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo. Este ADN está compuesto por una molécula, ¿cierto? Es una macromolécula, entonces tenemos pequeñas moléculas que lo forman, a los que llamamos nucleótidos. Y estos nucleótidos se van a formar con 3 componentes. Tenemos un azúcar, que es una pentosa, un grupo fosfato, y tenemos una base nitrogenada, ¿ya? Entonces, cada nucleótido va a tener una base nitrogenada, que se va a ir complementando con otra, y van a ir formando una especie de escalerita, ¿ya? Y esta escalera se va a enrollar en sí misma, y esa es la estructura del ADN, ¿ya? El ADN, como les dije, es un ácido nucleico formado por nucleótidos, ¿ya? ¿Dónde se encuentra este ADN? Este ADN se encuentra en el núcleo de todas las células del cuerpo. El núcleo está formado por una membrana nuclear que lo protege. Luego tenemos al interior, ¿cierto?, el nucleoplasma, donde se encuentra, es como un citoplasma, pero del núcleo. Y aquí nos vamos a encontrar con la cromatina. Y la cromatina es el ADN que está condensado. También tenemos otra estructura que es el nucleolo, que tiene una función que es donde se forman los ribosomas. Los ribosomas, recuerden que son organelos celulares donde se fabrican las proteínas. Esa es su importancia. ¿Por qué tiene que estar acá? Porque recuerden que el ADN luego se traduce, es un código, ¿cierto?, que se traduce en proteínas que nuestro cuerpo sí puede leer o decodificar, ¿ya? Entonces, tenemos nuestro ADN. Este ADN se va a enrollar con unas proteínas que se llaman histonas y va a empezar a formar la cromatina. Se va a enrollar, y esta cromatina finalmente va a formar lo que es un cromosoma, ¿ya? Los cromosomas son importantes, ¿cierto?, porque contienen ahí la información genética, y esta información nos puede dar pistas, ¿cierto?, de todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. Tenemos nuestro ADN, que se empieza a enrollar con estas proteínas llamadas histonas, se vuelve a enrollar en distintas estructuras y finalmente forma nuestro cromosoma, ¿ya? En esta imagen se puede ver un cromosoma real, mirado en un microscopio. Y si nos damos cuenta,
es como una masita, ¿ya? Pero aquí está todo el ADN condensado, enrolladito. ¿Cuáles son las principales partes de este cromosoma? Las patitas, como podríamos decirle, se les llama telómeros. Al centro hay un centrómero que une estas patitas, ¿cierto? Que une estos telómeros. Generalmente hay un brazo, o los brazos más cortitos se le llama brazo P, y a los bracitos más largos se le llama brazo Q, ¿ya? Y aquí vamos a tener una cromatida. Esta es una, y aquí están las otras. Y a esto se le llama cromátidas hermanas. ¿Por qué cromátidas hermanas? Porque se van a juntar, ¿cierto? Y van a llevar la misma información. Entonces acá lo que tenemos es cromosomas homólogos. Dos cromosomas que tienen el mismo tamaño, la misma forma y que generalmente llevan la misma información. ¿Cuál es la diferencia? Es que uno viene del padre y el otro viene de la madre, ¿ya? Entonces esos son los cromosomas homólogos. ¿Por qué son importantes estos cromosomas? Porque después se van a encargar de la división celular, ¿ya? Entonces por eso hay que conocer algunas de estas partes. ¿Cuáles son estos cromosomas? Podemos tener distintos tipos y esto va a depender de la forma que estos tengan. Acá tenemos los cromosomas y estas rayitas que ustedes ven van a ser los genes, que son fragmentos de ADN que van a determinar alguna característica especial. Tenemos cromosomas metacéntricos, es decir, que la distancia de estas patitas es muy similar. Submetacéntrico, que la parte de arriba tiene patitas más cortas y las de abajo son más largas. Acrocéntrico, en que las patitas de arriba son mucho más cortas que las de abajo. Y telocéntrico, es que casi no tiene una de las patitas, en este caso las de arriba, y que pueden tener una especie de antenitas aquí, también se pueden encontrar de esa forma. Entonces, tenemos que la información genética, ¿cierto?, está contenida en nuestros cromosomas, ¿ya? Recuerden que el cromosoma es nuestra cromatina enrollada. Cada fragmento de ADN es un gen, y este gen nos va a dar una información específica, ¿ya? Entonces los genes, en un cromosoma podemos encontrar muchos genes, así como en varios cromosomas pueden haber genes que determinan una misma característica, ¿ya? Un gen puede codificar para una característica específica o para distintas características. Cuando hablo de características digo, por ejemplo, color de ojos, forma del cabello ondulado, liso, color del cabello, forma de los labios, grosor de los labios, todas esas son características genéticas que ya están escritas. Hay muchos genes, aquí lo nombramos P2, P3, etcétera, en este fragmento. Los de la patita P, estos son de la patita Q. ¿Qué es importante que ustedes recuerden? Estos dos conceptos, genotipo y fenotipo. El genotipo corresponde a las características genéticas que determinan un genotipo. ¿Qué quiere decir fenotipo? Es la característica visible que viene de un genotipo. Por ejemplo, el color de ojos café. Esa es una característica visible, es un fenotipo color de ojos. ¿De dónde proviene? Del genotipo, de un gen que determina el color de ojos, ¿ya? Entonces, todos los fenotípicos son las características físicas que yo puedo observar. Y el genotípico es el gen que determina ese fenotipo, ¿ya? Entonces, estos dos conceptos son importantes que los conozcan. Ahora, ¿por qué es importante saber los cromosomas? Porque los cromosomas determinan la especie de ser vivo. Todos los seres vivos tienen distinta cantidad de cromosomas. En el caso del ser humano tenemos 46 cromosomas. 23 que vienen del padre, 23 que vienen de la madre. Tenemos que distintos animales tienen distinta cantidad de cromosomas. Gorila 48, el ratón 42, el gato 38, el perro 78. Entonces la cantidad de cromosomas no inciden en la inteligencia ni en el tamaño del animal.
lo importante es que cada especie tenga el número correcto de cromosomas, porque si no puede haber una mutación o una enfermedad genética. Miren los vegetales. La papa tiene 48 cromosomas, así como el maíz tiene 20, etc. Entonces tenemos distinta cantidad de cromosomas. Todas las especies tienen cromosomas distintos, ¿ya? Acá vamos a observar algo que se llama cariotipo. Y el cariotipo es el detalle de los cromosomas que tiene una persona. Ya, este cariotipo se hace... Sí, dígame. En los cromosomas también se pueden encontrar en las bacterias, cosas así. Las bacterias tienen ADN, pero el ADN no se encuentra organizado en cromosomas. Se encuentra como una hebra en todo el citoplasma de las bacterias o de los virus, pero no se organiza de esta forma como en los demás seres vivos, ¿ya? No se organiza como cromosoma. Generalmente en las bacterias el cromosoma se encuentra en una hebra, tampoco está en un núcleo, porque estas células no tienen núcleo, ¿cierto? Las procariontes no tienen núcleo, porque para ellos la mutación genética es favorable. Si las bacterias mutan, les permite sobrevivir. Por lo tanto, no es como el caso de los demás seres vivos, que si hay una mutación, produce enfermedad, sino que en el caso de las bacterias, tienen expuesto su ADN porque al intercambiarlo los puede hacer más fuertes y más resistentes a antibióticos, a los cambios de temperatura, etc. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ellos no organizan su material genético de esta forma. ¿Ya? En este cariotipo, nosotros lo que se hace, ¿cierto?, es tomar el ADN, centrifugarlo, aislarlo, sacarlo de las demás moléculas ¿cómo se llama?, de las demás moléculas que hay en la célula, y se empiezan a separar, ¿ya? Como les decía, en la especie humana hay 46 cromosomas, 23 pares en total, se agrupan en pares. En cada par hay un cromosoma aportado por la madre y otra por el padre, en todos los casos. Todos los cromosomas, ya, excepto el último par, se les llama cromosomas autosómicos, porque usted los puede encontrar en cualquier célula del cuerpo. Pero existen dos cromosomas que son sexuales y que identifican el sexo biológico de la persona. Y estos cromosomas solo van a estar presentes en las células que conocemos como el óvulo y el espermatozoide, ¿ya? Cuando es una mujer, vamos a decir que va a tener dos cromosomas X y ninguno Y. Y en el caso de que sea hombre, vamos a tener un cromosoma X y uno Y. Por lo tanto, en este cariotipo, ¿cierto? ¿Cuál es el sexo biológico de la persona de este cariotipo? Hombre. Hombre. Recuerden que hombre era un X y un Y. Acá tenemos dos cromosomas X. Dos cromosomas X. Por lo tanto, corresponde a una mujer. ¿Ya? Vamos a ver otro caso. Acá, ¿notan algo extraño aquí? Tiene un cromosoma de más. Tiene un cromosoma de más en todos los pares, fíjense. En todos los pares hay un cromosoma de más. Acá hay una anomalía cromosómica. No mellizos, tienen que tener cada uno 46 cromosomas. No recuerdo cuál es la enfermedad que está aquí, pero... Era síndrome de Down o Asperger, uno de los dos, no me acuerdo. No, el de Down es una trisomía, pero solo en el par 21. Acá vemos que todos tienen una trisomía. Y fíjense que tengo tres cromosomas X. Entonces esta es una mujer, pero no es una mujer cualquiera. Esta es una super hembra, se le llama, porque tiene 3 cromosomas X. ¿Ya? Pero eso no la hace la Mujer Maravilla, sino que tiene problemas en
en distintas partes, ¿cierto?, del cuerpo, porque todo lo que sea una alteración a los cromosomas es un problema. Fíjense que en el par 29, o el par 9 no hay nada, ¿ya? Entonces, hay mutación. Acá, Pero, profe, ¿esto se puede controlar o es como que uno no sabe si es que le va a pasar eso? no se puede controlar. No se puede controlar. Generalmente ya. trae malformaciones, mutaciones en general, pero solo se le puede dar tratamiento si es que hay algún síntoma especial. Pero lo que está escrito en los genes no podemos revertir. ¿Ya? Ya. En este caso, primero les quiero preguntar si el sexo biológico de esta persona. ¿Cuál creen ustedes que es? Mujer. Es hombre. Mujer, hombre, ¿qué onda más? Hombre, Es un hombre, ¿cierto? Porque tiene un cromosoma X y tiene un Y uno Y. cromosoma Y. Entonces tiene XY, que corresponde a hombre. ¿Qué otra cosa hay distinto en este cariotipo? ¿Ven algo distinto? La flecha. La flechita, ¿qué nos indica la flechita? Y nos está soplando la flechita. Que hay 3, en todo hay 2 y en uno hay 3. Exacto. A donde está el par 21, no hay 2, sino que hay 3 cromosomas. Y esta mutación cromosómica se le llama trisomía del par 21 y corresponde al famoso síndrome de Down. Es porque hay un cromosoma extra aquí. ¿Ya? Entonces, con el cariotipo uno puede visualizar si hay alguna enfermedad genética. ¿Ya? Y también se puede visualizar el sexo, ¿cierto? Acá vamos a poner otro. Acá, en general, ¿cierto? Deberíamos tener 46 cromosomas, pero aquí hay un X que salió como pegado al otro, como que no se separó. En este caso, igual es una mujer, pero va a tener algunos problemas porque parece que le falta la otra parte al cromosoma X, ¿ya? Pero es para que ustedes puedan distinguir y podamos ver cómo son los cromosomas en realidad. Y recuerden que cuando se ve más negrito es una banda, es un gen, ¿ya? Entonces, podemos tener distintas enfermedades a partir de lo que podemos analizar de estos genes y de estos cromosomas, ¿ya? Aquí podemos analizar que este es un cromosoma de un niño normal, ¿ya? Este es un cromosoma X. Este es un niño normal, recuerden que el niño igual tiene un cromosoma X, tiene un X y un Y, y acá tenemos un niño que tiene un síndrome que se llama enfermedad de Duchenne, ¿ya? Que es distinto. Y acá los dos cromosomas X de una mujer sana, pero portadora de la enfermedad de Duchenne. Entonces esta mujer es sana, pero tiene esta enfermedad. Entonces la hereda al hijo. ¿Ya? Entonces hay un sinnúmero de enfermedades que después igual vamos a analizar de a una. Esto es generalmente para que conozcan la utilidad de estos análisis. Acá vamos a hacer una especie de análisis, ¿ya? Acá nosotros podemos aislar el ADN de una persona y hacer una electroforesis. Ya la electroforesis es cuando nosotros ponemos nuestro ADN en corriente eléctrica y pasando a través de un gel. Entonces se van a ir separando distintas bandas dependiendo del peso molecular del ADN, ¿ya? Y esto nos va a dar distintos indicios. Por ejemplo, podemos comparar ADN de personas, en el caso de la ciencia forense, de la policía forense, y también podemos analizar, por ejemplo, casos de paternidad, ¿ya? Entonces eso es bien interesante y es una aplicación que nosotros podemos utilizar con esta técnica. Para hacer esta electroforesis se necesita primero hacer un PCR. Actualmente el PCR es muy famoso porque es el test que se utiliza para saber si la persona tiene el COVID. El PCR lo que hace es que en presencia de cierta enzima se duplica el ADN. Por ejemplo, toman una muestra de saliva, se saca el ADN de esa muestra, se duplica y se hace correr por un gel de electroforesis como este.
¿ya? Entonces, si hay secuencias de ADN que no corresponden al ser humano, es porque hay un ADN extraño, que sería, por ejemplo, el ADN de un virus, ¿ya? Vamos a analizar. Por ejemplo, vamos a ver esta escena del crimen, ¿ya? Acá tengo una muestra que se encontró en la escena del crimen de un ADN, tengo el ADN de la víctima y tengo 2 sospechosos, ¿ya? Entonces, vamos a ver, según esta escena del crimen, ¿cuál creen ustedes que es el culpable? Tengo estos 2 sospechosos y tengo que ir viendo que la banda coincida en la mayor cantidad de partes con la de la escena del crimen. ¿Cuál creen sospechoso ustedes que es el culpable en este caso? Me dicen Claro, por el ahí uno. que El el uno. sospechoso 1. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos que ir mirando que estas bandas van a ir coincidiendo, ¿cierto? Entonces nos vamos a encontrar con que este es el ADN del criminal. Entonces el sospechoso 1 es el culpable. Muy bien. Vamos para los que la primera no la pillaron. Veamos el caso 2. Miren, fíjense que siempre hay que poner un marcador de ADN. En este marcador nos va a decir los pares de base de ADN, de las bases nitrogenadas. En este caso, se van agrupando por peso molecular. ¿Ya? Entonces tenemos las 500 pares de base, 400, 300, 200 y 100. Vamos a tener que este es el ADN de la escena del crimen y acá tenemos 3 sospechosos. ¿Cuál creen ustedes de estos sospechosos que es el culpable? Que El coincide tercero. con el ADN de la escena del crimen. El tercero. Debería Porque es ser el tercero porque es el que más coincide. el tercero coincide. Tomás también me dice que es el tercero. Entonces, sí, es verdad, el tercer sospechoso es el culpable en este caso. Veamos otro. Tenemos la víctima, le puse víctima porque el año pasado estaba de moda y le puse la víctima. Tenemos la evidencia 1, evidencia 2, tenemos sospechoso 1 y sospechoso 2. ¿Cuál creen ustedes en relación a las distintas evidencias? ¿Cuál creen ustedes que es el culpable? ¿Sospechoso 1? El 1. El 1. El 1, ¿cierto? Porque la evidencia 1, ¿a quién corresponde? Al sospechoso 1 coincide, pues, y es la víctima. La igual. evidencia 1 coincide con la víctima y la evidencia 2 con Con el la sospechoso víctima. 1. Exacto, la evidencia 2 con el sospechoso 1 y la evidencia 1 corresponde a la víctima. Muy bien. Veamos otro caso. Acá tenemos la escena del crimen y tenemos los siguientes sospechosos. Ernesto, María Esperanza, Fernando, José Antonio y Ana. ¿Cuál creen ustedes que es el que estaba presente en la escena del crimen? José Antonio. José Antonio. Antonio, igual que las teleseries. José Qué nombre más Antonio, genérico. ¿cierto? José Antonio coincide con los pares de base que están en nuestro ADN de la escena del crimen. Muy bien, Lorenzo. muy bien. Veamos. Acá tenemos otra escena del crimen. Tenemos la víctima y tenemos 3 sospechosos. ¿Cuál será el sospechoso culpable que estuvo presente en la escena del crimen? El 2. El 1. ¿El 1? Ah, sí, El el 2. El 2, muy bien, en el chat también me dicen el 2. Muy bien, es el 2, porque me coinciden las bases, ¿cierto? Aquí, muy bien. También podemos aplicarlo a un examen de paternidad. Aquí tenemos al niño, tenemos a la madre, y queremos saber cuál es el padre, ¿cierto? Y aquí nos está mostrando, ¿cierto? Padre. Que en el El niño... 1. El 1, ¿cierto? Porque este niño Porque tiene tiene flecha. que tener lo de ambos padres, ¿cierto? Porque Entonces está la coincide. banda de la madre y también están las del padre. El padre. Muy bien.
Entonces el padre 1. Vamos a tener otro caso de paternidad, pero en este caso dice, ¿qué hijo no es del padre? ¿Cuál hijo no es del padre? Se nos está poniendo difícil la investigación. Veamos. Tenemos el ADN de la madre, tenemos el ADN del padre. Profe, yo sé. ¿Cuál? Ya. El hijo 1. El hijo 1 te dice que no es. Y Sí, tenía razón, Porque Marcelo. solo tiene el de la madre, pero no el del padre. No es del padre. no tiene ni del padre ni de la madre, toda la razón. El hijo 2 podría ser, tiene el de la madre, ¿Y el del padre? aquí está el del padre, pues, ¿no? No, porque este es El hijo 1 nomás. este. Aquí está el del padre. Ahí. Entonces, Entonces debería ser el hijo 3. el hijo 3 tiene la misma que el padre, pues miren. El hijo El 2. hijo El 3 4. y el hijo 4. El hijo 2. Sí son. El que no El es, hijo 2. es el hijo 2. El hijo 2. No es Pusieron el los cuernos. ¡LOL! andar en detalle, pero el hijo 2 parece que no es. Ya, acá hay otro caso. Tenemos la madre, tenemos el hijo y tenemos los dos supuestos padres. ¿Cuál creen ustedes que es el padre de este niño? El 1. Vamos fijándonos en las bandas. Sí. Sí, Es más probable que sea el 1. el 1, ¿cierto? El 1 Muy probable. ahí. El 1. El varón 1 entonces es el padre del niño. Muy bien. Los voy a mandar a forense, parece que están. Ya. LOL. Y ahora, ahora nos queda el último caso. Tengo progenitor 1, progenitor 2. ¿Cuál es el hijo de esta pareja? ¿Cuál creen ustedes que es el hijo? El hijo 1. Ya, el Confirmo, hijo el 1. 1. ¿Quién El más uno. dice? El 1. ¿Quién más? El 1. El 1, ¿cierto? Porque tiene características de la madre ahí, Que coincide Y más. del padre. aquí y aquí, y también tiene características del padre. Muy bien. Bueno, no se sabe si es padre o madre, pero Claro, no sabemos en realidad cuál de los dos es el papá, pero sabemos que el 1 es el hijo de la pareja. Así que muy bien. Muy bien. ¿Alguna duda que necesito devolverse hacia atrás? ¿No? Ya. ¿Qué es importante esta clase? Bueno, nos quedan 4 minutos. yo, profe, Importante. Sí, dígame. la forma del cromosoma, donde en la pestaña donde aparecen las formas, Ya. una forma es distinta, ¿genera algún cambio o no? No, a veces se encuentra doblada. Lo importante es que el gen esté intacto. ¿Ya? El gen es como la zona que está ennegrecida. Porque en un cariotipo puede diferir de otro, fíjense. Pueden haber distintos, algunos está doblado. El que esté doblado no, en realidad no influye. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si le falta una porción o tiene otra porción extra, ahí sí afecta y es una mutación. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante? El ADN, ¿cierto? El material genético contiene toda la información, está formado por nucleótidos, es una hélice doble, esa es su estructura, está almacenado en el núcleo. ¿Cierto? Profe, yo tengo una duda con Dígame. eso. El ARN tiene una... ¿Cómo es que había dicho algo delante? Sí. Era simple, ¿no? El ADN es una hebra, es Ya, eso como era. la mitad de esta escalerita. El ADN es doble y además se enrolla, ¿ya? Esa es la diferencia entre ADN y ARN. ¿Y hay alguno que lleve más de 2? No sé por si esto existe. Los dos contienen material genético, los dos. No, pero si hay una con 3 hebras. No existe contrahebra. Ya. Solo está ARN y ADN. Ya. El ADN es el más complejo, ¿ya? Recuerden que el nucleótido está formado por un azúcar, por un grupo fosfato y por una base nitrogenada. Se encuentra en el núcleo y se organiza como la cromatina. Esta cromatina se se enrolla y se forma un cromosoma, ¿ya?
Las patitas del cromosoma se les llama telómeros, al centro donde se unen se llama centrómero, ¿ya? Cada porción de ADN se le denomina gen, ¿ya? El gen es una porción de ADN y estos conceptos también son importantes. El fenotipo son las características visibles que provienen del genotipo, que es el gen que determina una característica en específico, ¿ya? Y Espera,